Voy a arrancar por decir que durante todas las jornadas hay un punto que fue bastante claro, que tiene que ver con un eje de coyuntura, pero que trasciende la coyuntura, que es que nos encontramos en un contexto de crisis económica fenomenal y que cualquiera de los candidatos que más votos sacaron en las PASO ya nos advirtieron que va a haber ajuste. Creo que la diferencia va a ser con cuánta represión lo van a hacer pasar. Y ese ajuste, como todo punto de crisis, siempre pesa sobre la clase trabajadora, ¿no? Y dentro de la clase trabajadora, mujeres e disidencias, como decía Lucy antes, tenemos ahí un plus de vulnerabilidad para tener en cuenta. Me toca como secretaria general del APS poder reponer algunas cuestiones vinculadas a nuestro sector de incidencia sindical, que es el de la salud de la Ciudad de Buenos Aires. Y en ese marco de crisis, creo que hay que recuperar algunas cosas. Yo odio los números, pero creo que los números nos ayudan a pensar y a ilustrar algunas cosas que si no quedan ahí como ajuste, como un abstracto, o precarización laboral como un abstracto. Me parece que hay cosas que los números nos ayudan a un poquito más en concreto. A agosto tenemos, atentos con lo que voy a decir, no se depriman, o bueno, ¿qué con eso? Una inflación anualizada que de evaluación mediante se estima alrededor del 80%. En salud, profesionales de la salud, porque hay compañeros que todavía ganan mucho menos que nosotros, presentamos un aumento salarial acumulado del 75% sobre el salario de diciembre del 2022. Diciembre del 2022. Lo dije correctamente. Ahí aparece cierto engaño, al que ya estamos bastante acostumbrados de nuestras organizaciones burocráticas, sindicales, de después contarnos que a fin de año vamos a alcanzar una suma fastuosa de aumento, pero para ese momento, que no es real, pero además para ese momento ya vamos a habernos comido todo aumento salarial con la inflación y por lo tanto nuestro salario por debajo de la inflación, independientemente del número mágico final de ese aumento, que a nosotros ya nos están anunciando ahora un 23% de aumento para el mes de septiembre, pero nada nos cuentan de los escasos aumentos que tuvimos desde diciembre del año pasado hasta ahora, en comparación con lo que son los procesos inflacionarios en los que vivimos. Y ese engaño, además, que tiene que ver también con considerar que somos menos conscientes de cuánto nos cuesta vivir de lo que realmente somos, también tiene una intencionalidad política que es la de desestimar cualquier forma de protesta. Y en ese sentido, pienso, las tres compañeras que me precedieron hablaron de la necesidad de habitar las calles como un lugar de expresión de esa protesta, un lugar donde habitar la lucha concretamente. Cualquier forma de desestimar la lucha y la organización posible en torno a reconocer que, por ejemplo, salarialmente nunca nos recuperamos de un proceso nosotros en salud, donde en la pandemia perdimos el 20% de nuestro poder adquisitivo, no lo recuperamos más. Y cuando nos cuenten que ahora vamos por un 23% de aumento, nadie va a decir que no hay ni 1% de recuperación salarial. Entonces, si nos dicen que vamos a un escenario del 23%, probablemente festejemos, estemos ahí como, qué bien. Y no salgamos a pelear por la recomposición salarial, y no salgamos a pelear por un aumento real de nuestros salarios. Me parece que eso simplemente evidencia para sindicatos como el nuestro que el ajuste y la crisis ya lo estamos pagando los trabajadores. Y que nos estamos endeudando para vivir también. Entonces, ¿por qué en este contexto donde se anuncian medidas económicas ahora cada 45 minutos, los sindicatos no podemos indexar nuestros salarios a las inflaciones? O sea, ¿por qué no podemos? Bueno, porque en toda sociedad capitalista el ajuste lo paga la clase trabajadora. Y como decía Claudia, nuestros feminismos son anticapitalistas, nosotras somos un sindicato de impronta feminista y desde ese lugar un poco lo que intento decir es que desde nuestra humilde posición no pasarán, no vamos a dejar que seamos los trabajadores
quienes paguemos el ajuste, así sin más, por lo menos. Entonces, desde espacios como estas jornadas, quienes tenemos alguna responsabilidad en lo colectivo, tenemos que pensar cómo hacemos para construir activismos sindicales a la altura de estas circunstancias. Y a nosotros nos parece que eso no hay ninguna duda que va a ser recuperando nuestros espacios de organización gremial, pero además va a ser recuperándolos en un sentido de herramienta de lucha, va a ser aportando la construcción de todos los armados multisectoriales posibles, de todas las asambleas, de todas las mesas de articulación. Va a ser habitando todos esos espacios de encuentro con otros, porque la soledad, aún en la soledad de un espacio colectivo, no va a ser suficiente. Pero ahí hay una advertencia para hacer, que es que nosotras planteamos que hay que resignificar lo colectivo, pero no un colectivo cualquiera. Un colectivo que esté organizado, un colectivo que esté construido con mecanismos democráticos de participación, un colectivo cargado de participación genuina de sus bases. Estamos hablando de construir un colectivo como una instancia contrahegemónica donde efectivamente participemos de la disputa por el poder presente. Porque si no, todos esos otros espacios colectivos que habitamos y que construimos no alcanzan los objetivos que perseguimos. Y ahí nos frustramos, y ahí desmoralizamos, ahí nos volvemos a nuestras casas, y ahí se pierde toda posibilidad de construcción colectiva real sostenida en el tiempo. Construir estas confianzas que decía Claudia, ¿no? Yo me voy a permitir proponer 3 vías para intentar abordar esta construcción colectiva que solamente voy a mencionar, y después nos quedará la tarea de volvernos a encontrar para seguirlas pensando. Una me parece que es redistribuir el uso del tiempo. Redistribuirlo socialmente, pero también en un montón de sentidos que ya fueron trabajados en estas jornadas, pero ahora quería plantear la necesidad de redistribuirlo para poder hacer un uso político de ese tiempo, para hacer política en ese tiempo. Nuestras compañeras delegadas, las compañeras de la comisión directiva, congresales, veedoras, tenemos que hacer una tarea bastante titánica para distribuir el uso de nuestro tiempo, para poder disponer de tiempo para la militancia. Y esa disputa no solamente tiene que ver con nuestras relaciones interpersonales, sino que también tiene que ver con cómo tenemos introyectados estos modelos de uso del tiempo, en donde primero el tiempo tiene que estar al servicio de trabajar, después tiene que estar al servicio de maternar, cuidar, criar, después tiene que estar al servicio de alguna otra tarea socialmente útil, y en el último rato que me queda, si justo logramos que la reunión que pongan sea en un horario donde yo voy a poder participar, entonces con un poquito menos de culpa voy a activar políticamente. Entonces, esa es la disputa por el uso político del tiempo. Es una disputa colectiva, pero también es una disputa en ese proceso donde lo personal es político. Y para eso hace falta estar rodeada de compañeros que flexibilicen los horarios de las reuniones, que para estas reuniones además contemos con un espacio para las crianzas, que si me puedo conectar virtualmente porque estoy cuidando a alguien que es dependiente y no puedo irme para estar en una asamblea, yo pueda participar de alguna manera. Es decir, tener una lectura de que hay una necesidad colectiva de que hagamos un uso político del tiempo. Si no, sigue siendo un uso individual, un privilegio. La que puede participa, la que no puede no participa. Hoy participamos de estas jornadas en las que más o menos han circulado unas 400 personas, que me parece que son la muestra de cómo hacemos un uso práctico de la disposición para el tiempo de hacer política. Porque son jornadas de capacitación, porque hubo un montón de exposiciones, porque hubo un montón de laburo académico, pero también son jornadas políticas, las organiza un sindicato. Y si esto no es hacer uso político del tiempo, no se me ocurren mejores ideas. La otra vía es construir otras formas de hacer política.
Los ejemplos que trajeron las compañeras son ejemplos de esas formas de hacer política, diferentes. Lo obvio para alguien que le toca hablar desde un espacio sindical es pensar cómo hacemos para construir un sindicalismo que no reproduzca las violencias y las misoginias de todos los espacios sindicales que habitamos, pero además cómo construimos formas que se puedan separar de esos mecanismos de ejercicio autoritario del poder. Y ahí me parece importante hacer un llamado a que no por eso vamos a hacer una política liviana, amable, agradable, fácil de ser oída, digerida. Podemos ser igual de potentes, podemos ser igual de vehementes, podemos ser igual de fuertes en las posiciones, pero lo que no podemos permitirnos es ser violentos. Eso no, esos son los límites. Y esa búsqueda todavía está haciendo, y de esa búsqueda todavía estamos siendo parte, así que es probable que la vivimos unas cuantas veces, pero también que tengamos ciertos aciertos, que es importante registrarlos y capitalizarlos. Esa es nuestra historia de lucha. Y sobre esa historia somos responsables. Por otra parte, cuando decimos que hay que construir sindicalismo desde los feminismos, no estamos diciendo que hay que darle marcha a un proceso de homogenización que anule las discusiones, que desaparezcan las heterogeneidades presentes, donde no tengamos lugar a decir lo que pensamos abiertamente y que construyamos cierta sororidad forzada a base de no permitirnos las discrepancias. Sino todo lo contrario. Estamos diciendo cómo vamos a hacer para evitar colectivamente el conflicto, porque la política es un conflicto. Entonces, usar ese conflicto, bancarnos ese conflicto como un motor para esa construcción, como un motor para darnos los debates una y otra vez que son necesarios para la transformación de este escenario que está en tensión. Nosotras desde la APS hacemos esa política, somos políticamente honestas con nuestras ideas y defendemos nuestras posiciones colectivas, vehementemente, aguerridamente, poderosamente. Y es un lindo ejemplo de otra forma de hacer política. Para cerrar la idea sobre este punto, me parece que el feminismo es polémica, ¿no? Hay muchas cosas. Pero una de las cosas es que una de sus características más interesantes es esa, es la de instalar la polémica respecto de todo aquello que nos vino de alguna manera llamado. Y la actividad sindical y gremial no es ajena a ese mundo que ya nos vino dado. Entonces, las construcciones sindicales por las que nosotros vamos, necesitamos recuperar esa polémica. Necesitamos recuperarla para romper ese status quo, necesitamos recuperarla para profundizar los debates, para clarificar las diferencias, para anunciar cuáles son nuestras apuestas y desde ahí, en la heterogeneidad visiblemente colocada arriba de la mesa, ser capaces de trazar nuestras coordenadas de unidad para la lucha, porque indefectiblemente, no sé si nos tendrá que unir tanto el espanto, pero la lucha sí, la lucha tiene que ser nuestra condición de unidad. Y la tercera vía tiene que ver con una característica de las personas que nos congregamos acá, que es que somos profesionales de una profesión determinada, que en este caso es el trabajo social. Y para quienes ejercemos una profesión, una forma de hacer política son nuestros proyectos profesionales. Entonces, estamos disputando hacer un hacer sindical en un contexto de crisis representando trabajadores de la salud pública, por lo que no solamente tenemos una responsabilidad sobre nuestra propia reproducción como trabajadoras, sino por el significado social de nuestra tarea, que es ni más ni menos que hacer salud pública. Y ahí recupero la discusión de qué tipo de salud pública. Entonces, cualquier posibilidad de desarrollar una disputa sobre la soberanía sanitaria, que era un poco el eje principal de nuestras jornadas, va a estar puesto en la orientación que le vayamos a dar como trabajadores a la política sociosanitaria que ejecutamos e implementamos todos los días, porque ya sabemos que la que viene dada, lo que viene dado, no va hacia ese horizonte de soberanía sanitaria, más bien todo lo contrario. En nuestros lugares de trabajo
no solo reproducimos la lógica imperante de la política sanitaria en tanto ejecutores de la misma, sino que además, y en función de nuestros proyectos políticos profesionales, disputamos colectivamente un sanitarismo al servicio del pueblo trabajador, que de alguna manera apueste a utilizar esos márgenes y amplíe la autonomía relativa sobre la política sanitaria que ejecutamos, porque si no, no necesitamos espacios para pensar. Vamos, reproducimos, nos volvemos a casa. Pero estamos acá hace 2 días, así que hay algo ahí. Y nosotras, nosotres, en lugar de conformarnos con bajísimas tasas de adherencia al tratamiento de tuberculosis, armamos redes, planteamos proyectos de ley, armamos comisiones de trabajo, articulamos con redes en territorio. En lugar de resignarnos a la complicidad de la muerte por abortos clandestinos, armamos la red de profesionales por el derecho a decidir, militamos la legalización del aborto, llevamos adelante toda una serie de registros y estadísticas para poder alcanzar las reivindicaciones tan pendientes en esa materia. En lugar de ser cómplices de cómo se van vaciando todas las instancias para recuperar una perspectiva integral de abordaje de la salud mental, armamos redes, vamos al Consejo Consultivo en Horario de Salud Mental, vamos a la COGESAN, hacemos un relevamiento, también denunciamos judicialmente, porque estas son también las herramientas que tenemos. Porque en esto que decía Leonor de la necesidad de trazar estas redes entre usuarios y trabajadores, lo que sabemos los trabajadores es que si no estamos por las garantías que en principio nuestros derechos implican, no va a haber quien lo haga. Y vamos a dejar eso vacante. Y voy a terminar como empecé, espero que en una vuelta dialéctica y no repetitiva, que es que no va a haber manera, no solo de defender nuestro derecho a mejores condiciones de laburo y de atención en el sistema público de salud y de formación, sino a la posibilidad de pensar qué más queremos, no solo defender ese derecho, bueno, cómo queremos que eso se plasme en proyectos de política sanitaria, si no es con un plan de lucha, que nos encuentre en unidad, que nos encuentre alerta, que nos encuentre activa, que nos encuentre disponiendo del uso político del tiempo que requiere cualquier proyecto social en el que nos embarquemos para superar esta situación en la que estamos y que no seamos quienes trabajamos los que paguemos los costos del ajuste. Gracias por venir, gracias por disponer de su tiempo para estar acá, gracias por presentar sus trabajos, a quienes fueron comité académico por leer los trabajos y amorosamente aportar para que mejoremos los que escribimos, a quienes comentaron las mesas, a quienes coordinaron las mesas, a todo el equipo enorme de laburo que hay atrás de armar 2 días de jornadas, a las compañeras de la Secretaría de Capacitación, de la Secretaría de Prensa, al Grupo de Salud Mental, no voy a olvidar de alguien, no me maten, a la Comisión Directiva, a todos nuestros espacios que nos nuclean colectivamente, las compañeras del Consejo están hoy acá, ayer estuvieron las compañeras de la carrera de Trabajo Social, todos nuestros espacios de organización tienen que estar puestos al servicio de la lucha. Este es el momento de crear nuestros propios procesos de activismo, así que a meterle a la lucha,